Bien, jóvenes, un gusto saludarlos nuevamente por medio de esta presentación, esperando que cada uno de ustedes se encuentren bien al momento de ver la misma. Vamos a continuar en esta oportunidad conociendo acerca de la cultura maya. Anteriormente habíamos visto las 4 clases sociales en la cultura maya, en la cual cada grupo de personas, ¿verdad? Según su nivel, bueno, pertenecían a estas clases sociales. Ahora vamos a ver acá el tema titulado Pirámide Social Maya, relacionado con lo que vimos anteriormente, ya que va de la mano con este tema que vamos a ver en esta oportunidad. Veamos entonces, jóvenes, dice acá, los mayas lo tenían claro. Arriba estaban los de arriba y abajo estaban los de abajo. Ellos lo tenían claro. Los que estaban abajo en su mayoría era un 90% de la población que se dedicaban a la siembra. ¿Y por qué les decía que relacionado con el tema anterior de las clases sociales? Porque ellos tenían muy claro de que arriba estaban los personajes o los de clase alta, personas que poseían, ¿verdad?, un nivel respetable en cuanto a las sociedades mayas. Entonces, por medio de esta imagen, ¿verdad?, tenemos cómo es como un escalón, una pirámide que vamos a ver más adelante, como lo dice acá, pirámide social, donde las personas, según su nivel de vida, pertenecían desde los más altos, tenemos acá sacerdotes, nobles, pueblo, esclavos, la gente ahí que dice acá la información, un 90% de esta población se dedicaba a la siembra. Entonces, vamos a conocer un poco acerca de estos grupos de personas en esta pirámide social maya. Tenemos acá el primero. Dice acá el Alachwinik. Su nombre quiere decir hombre verdadero. Y en la sociedad maya era la autoridad máxima en medio de los mayas. Este personaje lo consideraban como la máxima autoridad entre la sociedad maya. Por eso acá su nombre quiere decir hombre verdadero, ¿verdad? Porque era el que encabezaba a las demás sociedades. Tenía autoridad y era respetado entre las sociedades mayas en sus inicios, ¿verdad? Durante la historia de la cultura maya, el personaje, ¿verdad?, que lleva este título, el Alachwinik, representaba una autoridad grande, una autoridad máxima y muy respetada en la cultura de los mayas. Encabeza la pirámide social maya. Luego encontramos a los sacerdotes. Los sacerdotes eran los amos del conocimiento. Sabían de astronomía. ¿Qué es astronomía? Bueno, es el estudio acerca de los astros, el espacio, ¿verdad?, que era clave para el desarrollo de la manera de vivir del pueblo maya. Los sacerdotes eran los amos del conocimiento. Lo relacionamos con el tema anterior porque vimos también a los sacerdotes y acá nos da otra información. Eran los amos del conocimiento y por eso las demás personas acudían a ellos, porque tenían esa capacidad, esa habilidad de dar unas descripciones en cuanto a la astronomía, en cuanto a lo que era necesario en la manera de vivir del pueblo maya. Por ejemplo, las personas que se dedicaban a la siembra, a la agricultura, bueno, acudían a los sacerdotes y ellos daban predestinaban, ¿verdad?, sobre las cosechas, sobre las siembras,
según lo que podían ver o conocer acerca de los astros. Entonces, por eso dice acá, eran los amos del conocimiento. Muy respetados también por su habilidad en la sociedad de la cultura maya. Veamos ahora, los nobles y guerreros. Los nobles administraban el estado y los guerreros se ocupaban de la defensa y expansión del territorio. Estos dos grupos están en esta tercera categoría, si lo vemos de esta manera. Son los que administraban el estado, los nobles. Y los guerreros, bueno, se ocupaban de la defensa y expansión del territorio. ¿Por qué? Porque habían otros grupos, otros guerreros que trataban de conquistar los otros territorios, ya que los mayas, bueno, estaban divididos ahí en regiones, y los guerreros de una región tarde o temprano querían conquistar otras regiones para expandir su territorio. Entonces los guerreros se ocupaban, o su labor, su trabajo, si lo entendemos de esta manera, era defender, ¿verdad?, ante la invasión de otros guerreros. Entonces vemos acá esta categoría de los nobles y los guerreros y algunas de sus funciones dentro de la sociedad maya. Veamos acá los mercaderes, en otras palabras, los negociantes. Comerciaban con productos mayas por todo Mesoamérica. ¿Sí? Vemos por esta imagen, tenemos una idea, jóvenes, de lo que ellos comerciaban. Ellos vendían, ellos compraban, ¿verdad? Recordemos que parte de la vida o de la agricultura, ¿verdad?, era la variedad de siembra que ellos tenían. Uno de ellos, pues el más conocido, es el maíz, y se comerciaba mucho. Pero también tenían, ¿verdad?, otros productos, y a este grupo de personas se le llamaban mercaderes, comerciantes, ¿sí? Esa era su labor dentro de la sociedad maya en sus inicios. Hoy en día, pues también vemos una cantidad de comercio, una cantidad de negocios, siempre con los productos desde un inicio cultivaban, ¿verdad?, los mayas. Por ejemplo, hoy en día pues vemos el maíz. Eso es algo que se ha cultivado, y según la historia, ¿verdad?, el maíz ha sido básico en la alimentación de los mayas desde un inicio. Y dice acá, bueno, comerciaban con productos por todo Mesoamérica. Y Mesoamérica, ¿verdad?, según la información, nos habla de que es una región cultural del continente americano, que comprende la mitad de México, parte de México, territorios de Guatemala, territorios del Salvador, Belice, así como territorios del occidente de Honduras, de Nicaragua y en Costa Rica. Entonces, miren la parte donde los mercaderes o comerciantes mayas realizaban, ¿verdad?, sus ventas, sus compras por estos países. Recordemos nuevamente, ¿verdad?, parte de México, parte de Guatemala, lo que es Centroamérica, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Entonces, por eso el título, mercaderes, comerciantes, iban a estos lugares a dejar el producto, a venderlo o a traer producto para las necesidades básicas. Entonces, jóvenes, estamos conociendo un poco el estilo de vida, o cómo se ganaba, ¿verdad?, la vida los antiguos mayas en aquel entonces. Hoy en día, ¿verdad?, claro, como les decía, se ve esto, solo que de otra manera, de otra forma. Muy bien, conozcamos un poco más los artesanos y campesinos. Acá tenemos un concepto. Dice, era la clase baja que se dedicaban a la agricultura,
construcción de obras públicas y labores artesanales. Aquí está este grupo. Los artesanos. Podemos entender, ¿verdad? Se dedicaban a la artesanía. Uno de los elementos que utilizaban ellos mucho, hoy en día también se usa, ¿verdad? Como lo es el barro. El barro, una mezcla de agua y un tipo de tierra. No es común como la tierra que conocemos hoy en día, sino que este tipo de tierra, al momento de mezclarlo con agua, ¿verdad? Puede ser otro ingrediente más. Bueno, se producía el barro, y con esto los artesanos maya elaboraban sus utensilios para comercializarlo, como veíamos anteriormente. Entonces, los campesinos entendemos que se dedicaban a la agricultura, a la siembra. Uno de ellos, nuevamente les digo, como lo es el maíz. Fue una de sus siembras más conocidas, y hoy en día también lo podemos ver en varias regiones de nuestro país donde se siembra el maíz. También la construcción de obras, dice acá, públicas y labores, artesanales, como nos da esta información. Entonces acá está el otro grupo de personas que se dedicaban o trabajaban en estas áreas: artesanía, agricultura, en el campo. Veamos ahora los esclavos. Los esclavos eran prisioneros de guerra, criminales, dice acá, obligados a realizar el trabajo forzado. Bueno, una imagen. Los esclavos estaban, como decíamos anteriormente en la información dada, dedicados, ¿verdad?, al servicio de su amo, quien los había comprado. Ellos tenían que estar sujetos a esas órdenes, eran prisioneros, aunque no todos, ¿verdad?, con atados de manos y pies, sino que eran prisioneros en el sentido de que donde su amo los necesitaba, donde el amo mandaba a decir trabajo, pedir que hicieran tal trabajo, ellos tenían que estar dispuestos a realizar ese tipo de trabajo. Por eso eran prisioneros, obligados a realizar el trabajo forzado. Entonces, miren el estilo de vida, ¿verdad?, de los en cuanto a la cultura maya. Y esto, como el título, ¿verdad?, una pirámide social maya, porque en la cumbre ahí estaban la máxima autoridad. Pero conforme va, podemos decir, bajando, encontramos a los otros grupos, los sacerdotes, encontramos a los nobles, encontramos a los mercaderes, encontramos, ¿verdad?, a los artesanos, encontramos a los campesinos, encontramos a los esclavos. Y conforme al grupo que ellos pertenecían, bueno, ahí era el nivel donde se encontraban en cuanto a la pirámide social maya. Entonces, estamos conociendo un poco más acerca de la cultura maya, una de las culturas donde se pueden destacar estos puntos y el nivel de vida que ellos tenían en sus inicios y en los lugares donde ellos habitaban. Coloqué esta imagen para que identifiquemos los lugares acá de Guatemala, pero los otros lugares pertenecen a las otras regiones de Mesoamérica, donde también la cultura maya ha tenido un desarrollo grande. Veíamos los países: México, ¿verdad?, acá en Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice, Nicaragua, Costa Rica, donde la cultura maya se ha desarrollado. Así que, chicos, por medio de esta presentación hemos conocido un poco más acerca de la vida de los antiguos mayas. Así que un gusto haberlos saludado y nos volveremos a saludar en una próxima oportunidad. Cuídense mucho, por favor.